Buenos días, estudiantes del grado sexto 2. Buenos días, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Bueno, ¿cómo están? Veo que hay tres personas conectadas. Aparece Brady, Buenos días, Adriana profe. y alguien aparece con el enlace ahí de José Ramón Lozada, pero no sé quién sea. Nicolás, profe. Bueno, Nicolás. Entonces, chicos, por favor ustedes tres me escriben el nombre completo en el chat para yo poder tomar la asistencia una vez que termine la clase. Chicos, hoy vamos a continuar con nuestra guía. ¿Listo? No les he enviado guía del cuarto periodo que ya está hecha, pero prefiero que terminemos esta para evitar que de pronto se confundan. ¿Listo? Entonces vamos a terminar nuestro tema, que es el tema de los incas. Hoy vamos a ver los incas y con esto terminamos lo que son las culturas indígenas de América. Ya en el cuarto periodo, es decir, con la nueva guía, vamos a continuar viendo el tema de los indígenas, pero vamos a mirarlo ya a un tema aquí propiamente colombiano. ¿Listo? Vamos a mirar cómo fue que se pobló Colombia, que es algo que de una u otra manera es curioso. Es un proceso bastante curioso y que no se sabe como tal, ¿sí? Todavía, a pesar de que hay muchos estudios, no hay una certeza para poder saber cómo llegó la humanidad a nuestras tierras. Y vamos a mirar un poco de la situación actual de nuestros indígenas aquí en Colombia. Vamos a ver los taironas y vamos a ver algo por ahí de los muiscas si alcanzamos. ¿Listo? Entonces, por ahora pues vamos a continuar con nuestro tema, chicos. Cuando hablamos nosotros de los incas, nosotros estamos hablando ya de del único imperio que ha habido en América del Sur. ¿Listo? Recuerden que cuando estábamos viendo los temas anteriores, los mayas, los aztecas, y por cuestiones de tiempo no alcanzamos a ver los olmecas. Buenos días a David que se conecta. Entonces, ahí podíamos ver que, por ejemplo, los mayas podrían clasificarse tal vez como un imperio, ¿cierto? Aunque ellos recuerden que no fueron como tal una civilización que tuvo una organización única, ¿sí? Un único gobernante, no, sino que eran ciudades que se iban relacionando entre sí. Pero ya cuando hablamos nosotros de los incas, ya nosotros estamos viendo ahora sí, buenos días a las señoritas Lozada, ya nosotros estamos viendo como tal un imperio, ¿sí? Y un imperio tiene una característica, chicos. Recuerden que cuando hablamos de un imperio estamos hablando de una forma de gobierno, ¿listo? Es decir, hay un emperador. ¿Y cuál es la particularidad de ese emperador? La particularidad está en que nosotros vemos que cuando alguien se denomina o se le llama emperador es porque gobierna. Buenos días, profe. Buenos días. Es porque esa persona Buenos gobierna. días, profe. Buenos días, chicos. Gobierna un imperio. ¿Listo? Entonces, debemos entender que los incas tenían un emperador, por tanto tenían un gobernante que tiene unas características, es decir, primera, tiene un gobierno o un poder ilimitado, ¿cierto? Es decir, todo lo que él dice se hace, se debe hacer, ¿listo? Por lo menos procurar hacerlo. Entonces esa es una característica de los imperios. La siguiente característica es que en algunos casos, como sucedía por ejemplo en Egipto, y eso creo que lo vamos a ver en el próximo año, en Egipto veíamos que el emperador tenía una representación divina y lo mismo pasaba aquí con los incas, ¿sí? Es decir, el gobernante era visto como un dios en la tierra, ¿vale? Y por tanto entonces tenía mucho poder y tenía a todos los súbditos son aquellas personas que están sometidas a él, ¿cierto? Aquellos que le sirven, sus sirvientes, sus sacerdotes, los nobles en otras estancias, y el pueblo en general son los súbditos, ¿listo? Entonces estaba el emperador como un todopoderoso y pues toda la gente a obedecerle, ¿listo? Para los incas,
era una cuestión muy importante, la religión. Eso está en la guía, eso yo ahorita estoy haciendo un breve resumen porque hoy vamos a ver la primera parte de un documental y ojalá chicos le presten atención a lo que vamos a ver ahorita y si pueden ir tomando apuntes, pues mucho mejor, ¿vale? Para que de esa forma nosotros vayamos estableciendo primero la posibilidad de aprender a tomar apuntes y segundo, pues eso es una forma que nosotros vamos a ir estudiando, ¿vale? Vamos a ir encontrando ahí en el documental algunos aspectos y es que para los incas el desarrollo de la arquitectura fue muy importante y a pesar de que ellos no conocían la rueda, de que ellos no conocían el hierro, ¿sí? Van a ver ustedes ahí en el video algunas construcciones de todo lo que ellos hicieron y cómo eran tan casi perfectos en sus construcciones, ¿listo? Porque muchas civilizaciones pues hacían, por ejemplo, con la piedra la cortaban cuadrada y entonces iban poniendo piedras cuadradas sobre piedras cuadradas, ¿listo? Vamos a ir viendo que esta civilización, este imperio, tenía otra forma de construir, ¿sí? Y es que lograban poner piedras que no eran geométricas, pero las ponían con una precisión que asombra a los arquitectos hoy en día. Son tan bien puestas esas piedras que no cabe ni siquiera la hoja de un papel. Pensemos en la hoja de un papel, ¿sí? Aquí. Pensemos que esto no cabe ni siquiera en la unión de dos piedras. Y eso pues alguien va a decir, pues sencillo, en mi casa tampoco, si intento pasar un papel por entre los muros no pasa. Sí, es cierto, pero estamos hablando de una civilización que vivió hace más de 700 años, que no conocían la rueda, que no conocían muchísimas cosas de hoy en día y son piedras que pesan 50 y 60 toneladas. ¿Listo? Es decir, una piedra de esas pesa todo lo que podrá pesar su casa. Y estamos hablando de que usaron miles de piedras para hacer algunas construcciones. ¿Listo? Por eso es que esas civilizaciones antiguas de una u otra manera nos maravillan tanto y nos generan a nosotros un encanto porque sencillamente pues no sabemos hoy en día cómo hicieron eso, ¿sí? ¿Cuánta gente necesitaban, por ejemplo, para cargar una piedra de esas? ¿Cómo hicieron para cortarlas? ¿De dónde las trajeron? Porque vamos a ir en la próxima clase, veremos la continuación del documental de hoy. El documental siempre es un poco extenso, entonces pues no lo vamos a poder ver en una sola clase, ¿sí? Pero vamos a ver lo que es Machu Picchu, que es la capital, o no fue la capital, pero sí fue un lugar supremamente importante porque era un lugar sagrado para los incas, y vamos a ver cómo hicieron para subir hasta allá esas piedras. Entonces son muchas cosas, muchos adelantos, muchas maravillas que estas civilizaciones antiguas lograron hacer que hoy en día o sea, no cualquier ingeniero, cualquier arquitecto hoy en día diría que es posible hacerlo, ¿sí? Y hoy en día ustedes saben que pues hay tecnología, hay helicópteros que alzan cualquier cantidad de toneladas, entonces sería básicamente alzarlas y ponerlas, y aún así hoy en día no lo hacen, ¿cierto? Entonces esas son unas de las cosas que nosotros debemos admirar de pues esas civilizaciones, ¿listo? Además de pues todo su conocimiento ancestral, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza y demás. Entonces chicos, voy a irles proyectando el documental. Aquí pues básicamente, venga, les explico rápido lo de la guía. Aquí vamos a ubicarnos en la guía, ¿listo? Entonces permítanme que se me descuadró acá. Entonces nos ubicamos en la parte de los incas, eso está en la página número 10, ¿vale? La página número 10 de nuestra guía encontramos aquí el periodo de los incas, algunas fechas, cómo era la organización que ellos tenían, ¿listo? Aquí vemos cómo vestían ellos, los rangos que ellos tenían, el estado, que es parte de lo que les indiqué, ¿listo? Y bueno, entonces les explico aquí de una vez, para la próxima clase no,
para el lunes 27, es decir, el lunes de esta semana que viene, ustedes me van a entregar el trabajo grupal número 8, ¿listo? Entonces yo coloco aquí con verde para indicar que a ustedes también les indique igual que a los otros niños de sexto. 1. Entonces tenemos aquí trabajo grupal número 8, me lo van a entregar el 27 de septiembre. Y también me van a entregar el trabajo número 6, perdón, 7 y 8. Me van a entregar el 7. El 7 es este trabajo, listo, que tenían que hacer con plastilina una escultura relacionada con los aztecas, listo, con plumas o también con hojas, según lo que ustedes tengan ahí a la mano, listo, van a construir un collar de acuerdo a como estaba en la lectura. Esa actividad la indiqué el 8 de septiembre, por tanto no hay excusa de que no me alcanzó el tiempo ni nada, porque esa actividad, vuelvo y les digo, desde esa clase ustedes sabían que debían entregarla, ¿listo? Y la actividad 8, pues es una actividad muy fácil, que el primer punto, pues aquí nos dice, es una pregunta y la respuesta básicamente la sacan de aquí, de la lectura. Dice, considera que es válido el hecho de que se tome como un criterio para tener una mejor condición social y poder estudiar el hecho de que las mujeres fueran bonitas. ¿Listo? Porque para ellos era muy importante la belleza. Entonces ahí van a hacer ustedes la lectura que yo supongo ya hicieron, porque ustedes deben llegar siempre a clase con la lectura hecha. Entonces yo supongo que eso ya lo hicieron. El segundo punto dice complete según la lectura cada una de las frases. Entonces cada rayita significa una palabra. Por ejemplo aquí ahí incluso en el video les van a dar la respuesta a esta pregunta, a la A, dice, era la capital inca, centro del imperio. ¿Listo? Entonces van con base en la lectura, colocar las palabras que hagan falta. En el tercer punto, dice, hagan un resumen de por lo menos 10 renglones explicando lo que entendieron de los incas. No es que me cojan y me copien un pedacito de aquí, otro de aquí, otro de aquí, no. Ustedes me van a explicar qué entendieron. ¿Listo? Entonces no está difícil. ¿Alguna pregunta sobre lo que toca entregar, chicos? Profe, una pregunta. Entonces, las actividades 5, 6 y 7, ¿cuándo se entregan? Por ahora no. Por ahora me van a entregar la 7 y la 8. ¿Listo? Solamente 7 y 8. Ok, profe. Las demás actividades no se preocupen por ellas, ¿vale? Vamos a entregar 7 y 8. Entonces, ahí voy a sacar las 2 primeras notas de este cuarto periodo. Señora. Eso, profe, y actividades 5 y 6. Ya le acabé de responder al compañero que todavía no las van a entregar. ¿Listo? Solamente 7 y 8. ¿Listo? Bueno, entonces, a más tardar el lunes. Es decir, la actividad 7 se supone que ya está hecha porque yo les dije desde el 8. Es decir, hace 15 días ustedes sabían que esa actividad debían hacerla. No sabían cuándo la iban a entregar, pero sí sabían que tocaba hacerla. Y tienen entonces, hoy jueves en la tarde, mañana que no hay clase, entonces tienen todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y la mañana del lunes. Tienen tiempo suficiente para hacer la actividad 8. La 7 yo vuelvo y digo, supongo que ya estaba hecha. ¿Listo? Entonces, niños, niñas, tengan presente esas fechas. Ojalá este periodo hayan más estudiantes que entregan. Ha sido difícil la entrega de ustedes, chicos, principalmente de este sexto. Hay algunos estudiantes que no entregan, que no han entregado nada en todo el año, por ejemplo. Sí, hay estudiantes que están matriculados, pero yo nunca he recibido un solo trabajo. Y ahí por eso ven las notas que ven, por eso hay niños que están perdiendo en 1. Entonces, chicos, ojalá este periodo entreguen. Fíjense, a todos los cursos les pedí nomás un solo trabajo, porque voy a sacar pocas notas con los demás.
pero a los niños de sexto, tanto del 1 como del 2, pues les estoy pidiendo 2 tareas. ¿Esto con qué intención? Con que presenten trabajos muy buenos, muy bien hechos y puedan pues sacar buenas notas, principalmente esos niños que necesitan sacar notas de 4 para poder pasar la materia, ¿vale? Entonces, muchachos, fíjese, su curso es como de 20 y pico de estudiantes y solamente hay conectados aquí 6 y bueno, creo que en una conexión hay 2, las hermanitas, ¿listo? Entonces hay 7 estudiantes conectados, ¿vale? Pues bueno, igual la culpa no es de ustedes porque ustedes sí están cumpliendo acá, pero esperemos que los demás por lo menos vean el video cuando lo suba. Si no lo alcanzo a subir hoy, lo subiré el sábado, pero pues bueno, ya ojalá puedan entregar ahí. ¿Listo, niños? Entonces, bien, vamos a poner el documental. Cualquier cosa que tengan pregunta, por favor la hacen. ¿Listo? Recuerden, hoy vamos a ver la mitad y en la próxima clase veremos la otra mitad. ¿Listo? Para poder terminar de verlo porque pues, es relacionado a todo lo que era la cultura, la civilización de este pueblo, que es un pueblo bastante importante, bastante significativo el aporte que ellos hicieron a nuestra sociedad actual. De hecho, hoy en día, pues en el Perú se le conoce al Perú como el pueblo inca. Si ustedes ven, cuando hay un partido de fútbol y juegan ellos, pues los narradores suelen referirse al Perú como la selección inca y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, por favor, me confirman que se vea y se escuche. Señor. Bueno, gracias. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Los hijos que el dios Sol envió a la Tierra para fundar un imperio se extinguieron hace 500 años. Pero la gloria de su civilización ha logrado perdurar hasta nuestros días como un testimonio de su grandeza. En los albores del siglo XV, los incas formaron el único y más poderoso imperio que ha existido en América del Sur. Un estado militar y religioso tan bien organizado que todavía hoy causa admiración a los historiadores, quienes continúan buscando respuestas a las numerosas preguntas que se hacen sobre ellos. ¿Quiénes fueron los incas? ¿Dónde se originaron? Desde su aparición como una pequeña tribu errante, casi perdida en la inmensidad de los Andes, hasta su transformación en un avasallador imperio que ejercía dominio sobre la mayor parte del continente sudamericano, los incas están rodeados por un halo de misterio. No conocieron la escritura ni la rueda, y nunca recibieron influencia de otros pueblos más allá de los Andes. Sin embargo, en el centro de la geografía más difícil del planeta, supieron construir una sociedad rica y justa, que llegó a gobernar a más de 10 millones de habitantes. Las tradiciones más antiguas hablan de 14 grandes gobernantes que fueron sucediéndose uno tras otro en la compleja tarea de forjar el estado que llamaron Tahuantinsuyo. Desde Manco Cápac, el héroe fundador, hasta Atahualpa, el último de sus emperadores, los incas fueron uno de los pueblos de más rápido crecimiento que ha existido en la historia. Pero así como su desarrollo fue fulgurante, también lo fue su caída. Su apogeo duró menos de 100 años. El invencible Tahuantinsuyo, que había derrotado a todos los ejércitos que osaron enfrentarlo, se derrumbó repentinamente a manos de un pequeño grupo de conquistadores llegados desde el otro lado del mundo. ¿Quién fue este pueblo tan brillante en la arquitectura, tan invencible en la guerra y tan devoto en su culto al dios Sol? Descubre la magia y los misterios de los incas mientras exploramos su historia, recorriendo la grandiosa ciudad capital, a la que ellos llamaban el centro de la tierra.
leyenda más difundida sobre el origen de los incas cuenta que el dios Sol, compadecido de la situación en que vivían los hombres, envió a la tierra a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo para que fundaran un gran imperio y enseñaran a los humanos las técnicas de la agricultura, la ganadería y el tejido. La pareja divina, que eran esposos y hermanos a la vez, recibió un cetro de oro con el mandato de fundar su reino, allí donde la vara se hundiera en el suelo. Partiendo de las orillas del lago Titicaca, caminaron durante muchos años, buscando esa tierra prometida, hasta que un día la vara se hundió en la cumbre del cerro Guanacaule, a poca distancia del Valle del Cusco. Allí se detuvieron, y en esa región, Manco Cápac dio inicio a un fabuloso reino que lograría dominar todo el mundo andino. Fue el escritor mestizo Inca Garcilaso de la Vega el primero que dio a conocer esta leyenda a comienzos del año 1615, como parte de un libro titulado Los Comentarios Reales de los Incas. Permítanme un momentico, le damos el ingreso aquí, a quien lo solicita. Es un hermoso relato, pero algunos historiadores creen que no es una verdadera tradición andina, sino una creación literaria de Garcilaso, que intentaba darle al origen de sus antepasados incas un aura de gloria y misterio que fuera atractivo para los lectores europeos. Yo creo que el Manco Cápac y Mama Ocllo fue, me temo, un invento de Garcilaso, porque le parecía muy bonito, que una pareja fundante, y para Garcilaso no hubo cultura antes. Entonces eso sabemos que no es así. Para mí el que me da más parece realmente andino es el de los hermanos Ayar. A 65 kilómetros al sur del Valle del Cusco, en el centro de un frío paisaje andino, hay un cerro que tiene 4 extrañas grutas excavadas en la roca. Se llama Tamputojo. En su base descansa una enorme piedra finamente labrada con asientos y plataformas, típicas de la época incaica. Este es el escenario de una leyenda que no tiene autor, pero que se fue transmitiendo de generación en generación entre los descendientes de los incas. El mito de los hermanos Ayar. El mito dice que de estas misteriosas grutas nacieron un día 4 poderosos hermanos, acompañados de sus respectivas mujeres. Los hombres tenían poderes mágicos. Uno era capaz de volar y otro podía estremecer los cerros con el disparo de su onda. Tan pronto emergieron de las cuevas, Ayar Manco, Ayar Uchu, Ayar Cachi y Ayar Auca, que así eran sus nombres, iniciaron un épico viaje hacia el Valle del Cusco. Probando su valor y sus destrezas, 3 de los héroes se quedaron en el camino, y solo Ayar Manco logró llegar al Cusco y tomar posesión de las tierras donde fundó la majestuosa civilización de los incas. Esta leyenda es la que más entusiasma a los historiadores que estudian el nacimiento de este pueblo, porque menciona lugares y sitios que hasta hoy existen y que todavía son muy respetados por los habitantes del Cusco. Sin embargo, el verdadero origen de los incas continuará perdido para siempre en el misterio de los tiempos. Lo único que queda claro en los 2 relatos es que la etnia de los incas no fue oriunda del Cusco,
sino que llegó a esa tierra después de una larga travesía. La mayor parte de los estudiosos suponen que no fueron oriundos del Cusco. Ellos vinieron de otra parte. Inclusive algunos dicen que eran puquinas, otros que eran aymara. Y por último, quechua hablantes. ¿Pero qué quechua? No se sabe. Y los cronistas explican que vinieron e hicieron pacanas, quedándose varios años en distintos pueblos, buscando un sitio fértil, idóneo para establecerse. Pero ¿cómo fue que un pequeño grupo, llegado desde otro lugar de los Andes, logró apoderarse de las mejores tierras y luego someter a todos sus vecinos hasta formar un imperio? Entre todos los gobernantes incas, hubo uno que soñó con un destino más grande para su pueblo. Cuando él llegó al poder, los cusqueños dejaron de ser una aldea para convertirse en un pueblo que marcaría una profunda huella en la historia. El Cusco fue la capital espiritual, política, económica y religiosa del Tahuantinsuyo. Aquí vivieron desde los primeros años de su historia los gobernantes incas, junto con sus familias y la clase dominante. Desde aquí salieron los ejércitos imperiales a conquistar las 4 esquinas del mundo. Y también de aquí se difundió a todo el imperio el culto al dios solar. Dicen que una de las primeras preocupaciones del Inca Pachacútec, después de vencer a los chancas, fue remodelar totalmente el Cusco, que en ese momento no era más que un rústico pueblito de casas muy sencillas, agrupadas en las laderas de los cerros. Pachacútec diseñó la nueva ciudad, dándole la forma de un gran puma, el animal sagrado de los pueblos andinos. Desde su nacimiento, la capital se dividió en 2 sectores claramente marcados. La parte baja fue llamada el Urin Cusco y la parte alta el Hanan Cusco. La fortaleza de Sacsayhuama, que construyeron años después, completaría la silueta definitiva de esa extraña ciudad, con forma de felino. A partir del Cusco, los incas proyectaron sus dominios hacia todas las tierras vecinas. Y conforme el imperio fue creciendo, se dividió en 4 provincias o regiones administrativas que ellos llamaron suyos. El Chinchaysuyo en dirección noroeste, el Collasuyo hacia el sureste, a la zona del lago Titicaca, el Contisuyo al oeste, hacia la costa, y finalmente el Antisuyo, a la región de los misteriosos Andes o Chunchos que viven en la selva. Los 4 suyos reunidos formaban el Tahuantinsuyo, cuyo centro era el Cusco. Durante el gobierno de Pachacútec, el Cusco se convirtió en una hermosa metrópoli que albergaba a más de 100.000 habitantes. Sus calles, palacios y plazas bien delineadas causaban la admiración de los visitantes que llegaban desde las más alejadas regiones del imperio. Pero dicen que era el templo del Coricancha lo que más atraía a los foráneos. Según los cronistas, fue Pachacútec Inca Yupanqui el que mandó construir este santuario dedicado al dios Sol, y el que lo dotó de tantos adornos y objetos de oro y plata, que el pueblo lo bautizó con el nombre de Coricancha, que en quechua significa recinto de oro. El templo
estaba situado en el Urim Cusco, en donde hoy se levanta la iglesia de Santo Domingo. Sus muros eran de piedra finamente labrada hasta cierta altura y luego continuaban con adobe, rematando en un artesanal techo de paja. Los primeros europeos que vieron este edificio al llegar al Cusco quedaron deslumbrados por las riquezas que guardaba en su interior. Cuentan que las paredes estaban adornadas con láminas de oro puro hasta donde llegaba la piedra, y que en cada hornacina había ídolos y objetos rituales primorosamente trabajados en oro y plata nativa. En el lugar más sagrado de este recinto, el Inca ordenó colocar un disco de oro macizo con la representación del dios Sol, ubicando a su derecha la imagen del rayo y a su izquierda al dios Huiracocha, el creador del universo. A partir de entonces, el Sol dejó de ser una divinidad exclusiva del grupo de los incas para convertirse en la religión oficial de todo el imperio. Curiosamente, a pesar de que el templo estaba totalmente dedicado al culto del Sol, Pachacútec mandó que en el Coricancha también se custodiaran los ídolos y huacas de todas las provincias conquistadas en los 4 suyos. Así, cuando un pueblo era sometido al imperio, su ídolo principal se trasladaba hasta el Cusco y quedaba depositado en el Coricancha. Allí se le respetaba y ofrecía sacrificios, pero también podía ser usado como un arma política cuando algún pueblo vencido se atrevía a rebelarse. Estaban ubicadas según cómo se habían sido conquistadas, y también uno de sus curacas duales también tenían que estar ahí. Y eso es para en caso de rebelión. Castigaban a la huaca y al curaca, y muchas rebeliones se evitaron de temor a que la huaca local de un pueblo fuese castigada severamente. ¿Podríamos decir entonces que los incas guardaban como rehenes a los ídolos de los pueblos conquistados? Así es, eran rehenes, y sus señores también. La sala de sacrificios del Coricancha está ocupada por una sola roca de granito, tallada con 4 puntas que recuerdan los 4 suyos del imperio. Sobre esta piedra, el sumo sacerdote sacrificaba una llama negra en los días más sagrados del año, invocando la protección del sol para el Inca y la familia real. Este cuarto también servía para que el gran sacerdote pudiera comunicarse con las divinidades del cielo. Aquí se apartaba del mundo para beber extraños alucinógenos, hasta caer en un trance durante el cual el sol hablaba por su boca, anunciando los acontecimientos del futuro. Durante esos momentos, cuando el sacerdote estaba poseído por el espíritu del sol, se convertía en el Huillarpú, la cabeza que habla, y sus palabras eran un mandato sagrado para los gobernantes del Tahuantinsuyo. Otro de los recintos interiores del templo estaba dedicado a la veneración de las estrellas, que eran vistas como hijas del sol y de la luna. Sus paredes también estaban decoradas con objetos de oro fino, pero además, en el centro de este cuarto, construyeron una estrecha ventana orientada hacia el planeta Venus, al que ellos llamaban Chasca, o centinela del sol. Por aquí podían observar los movimientos de las estrellas en el firmamento. Así descubrieron algunas de las constelaciones más importantes y lograron establecer la diferencia entre planetas y estrellas. Los cronistas cuentan que el marco de esta ventana estuvo ricamente ornamentado con oro y piedras preciosas de distintos tamaños.
tan bien engarzadas en la pared, que fue necesario romper la roca con martillos de hierro para arrancarle sus tesoros. En los años posteriores a la conquista, los sacerdotes dominicos que se instalaron en el Coricancha mandaron cubrir los muros incas con una gruesa capa de yeso, sobre la cual pintaron diversos motivos religiosos. Su intención era hacer olvidar a los indios el antiguo significado del santuario. El yeso ocultó temporalmente al gran templo del sol, pero no logró vencer al tiempo. Después de medio milenio, la cobertura colonial casi ha desaparecido totalmente, pero las piedras se mantienen tan firmes como las dejaron sus constructores. Bajo las hermosas torres y claustros del convento de Santo Domingo, el Coricancha duerme para siempre. Sus recintos están vacíos y silenciosos, pero aún guardan el recuerdo de los días de gloria del Tahuantinsuyo, cuando el Inca se paraba en el patio principal y llenaba esta pileta de roca con la chicha sagrada, para que su padre, el sol, al pasar a mediodía sobre el Cusco, pudiera detenerse un instante a calmar su sed, antes de continuar su recorrido por el cielo. El Cusco es la ciudad viviente más antigua del continente americano. Nació en la noche de los tiempos, en una época que no es posible precisar, y ha existido sin interrupción durante siglos, manteniendo inconmovible su presencia en el mundo andino. Asentada en las alturas de la cordillera de los Andes, a 3.350 metros sobre el nivel del mar, el Cusco ya era una ciudad con más de 200.000 habitantes cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez en el año 1533. Dicen que su nombre antiguo era Acamam, pero se cambió a Cusco en la época en que los incas comenzaron a expandirse y formaron el imperio del Tahuantinsuyo. Los reyes incas dividieron su imperio en 4 partes y pusieron como punto o centro la ciudad del Cusco, que en lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. Llamaronla con buena semejanza ombligo porque todo el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano y aquella ciudad está casi en el medio. Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales. En los años dorados de la época imperial, los incas embellecieron su capital con numerosos santuarios, palacios y centros ceremoniales tan sólidamente construidos que han resistido admirablemente el paso del tiempo y hoy constituyen el mejor testimonio de la grandeza de esa civilización. Actualmente, cualquiera que visite el Cusco puede ver tantas construcciones provenientes del pasado inca que no podrá dejar de preguntarse: ¿cuánto tiempo tomó levantar todos estos edificios? ¿Y quién ordenó hacerlo? Los historiadores coinciden en señalar que fueron 14
los incas que gobernaron el imperio. Sin embargo, la mayor parte de esos incas pertenecen al mundo de la leyenda o la imaginación, porque no hay nada que pueda probar que realmente existieron. Desde Manco Cápac hasta Huiracocha, todos son incas míticos, y solo los 5 últimos corresponden al periodo que se denomina histórico, del cual hay testimonios comprobables. La época de esplendor del imperio duró apenas 100 años, y fue en ese lapso que se sucedieron en el poder los 3 incas más importantes: Pachacútec, su hijo Túpac Yupanqui y su nieto Huayna Cápac. Todo lo que podemos apreciar en nuestros días como herencia de los incas fue construido durante el mandato de esos 3 gobernantes, que se conoce como el siglo de oro del imperio, y está comprendido aproximadamente entre los años 1430 y 1525. Pachacútec fue el gran iniciador, Túpac Yupanqui el conquistador de los más grandes territorios, y Huayna Cápac el estadista que organizó y dio forma al imperio. Los cronistas afirman que Pachacútec fue un gran arquitecto. Mientras su hijo Túpac Yupanqui guerreaba, extendiendo las fronteras del imperio, él se dedicó a diseñar los baluartes y centros ceremoniales que harían famosa a la ciudad del Cusco. Sus construcciones fueron monumentales y casi siempre tuvieron un carácter ritual. Las fuentes de Tambomachay, situadas a pocos kilómetros del centro del Cusco, fueron construidas en ese tiempo. Eran parte de un gran santuario donde se rendía culto al agua y a donde los gobernantes incas se retiraban a descansar en determinadas épocas del año. Es una construcción típica del periodo imperial, con grandes muros y ventanas de piedra, talladas y pulidas con increíble maestría. Nadie ha podido descubrir de dónde viene el agua de estas fuentes. Lo que sí se sabe es que nunca se terminan. Durante todo el año traen la misma cantidad y siempre es agua limpia y pura. A poca distancia de Tambomachay está Kenko, otro santuario incaico que probablemente estuvo dedicado al dios del trueno. En el centro de este lugar se levanta una gran roca que antiguamente fue esculpida con imágenes de pequeños sapos y monos, pero que luego fue destruida en el tiempo de la colonia por los sacerdotes extirpadores de idolatrías, que no deseaban dejar nada que recuerde a los antiguos dioses de los indios. Esa piedra sagrada está rodeada por un gran muro semicircular, parecido a un anfiteatro, donde se realizaban las ceremonias religiosas. Cuentan que las hornacinas servían para colocar a las momias de los incas difuntos o de antepasados importantes, que siempre eran invitados a participar en los rituales. Todo el roquerío que se encuentra encima del santuario
fue tallado con incontables figuras y escalinatas, como si un grupo de maestros hubiera querido probar sus talentos, labrando las más difíciles formas en la dura piedra. En la parte más alta destacan dos pequeñas prominencias pétreas, que al parecer eran algo así como un intihuatán o reloj solar que servía a los sacerdotes y astrónomos para medir el paso del tiempo. Curiosamente, durante el solsticio de invierno, los primeros rayos de sol que llegan a Kenko caen sobre estas rocas, formando una extraña figura que parece un puma con los ojos brillantes. A corta distancia del reloj solar se ve un delgado canal por donde probablemente fluía chicha o sangre de los animales sacrificados durante los oficios religiosos. En la parte baja, el canal se divide en tres pequeños ramales. Para los sacerdotes andinos, si la sangre fluía por el centro, significaba que el sacrificio era del agrado de los dioses. De lo contrario, ese era el comienzo de una época con los peores augurios. Un estrecho corredor, excavado en la roca viva, pasa por debajo del santuario, internándose en las profundidades. Probablemente de allí deriva el nombre de Kenko, que significa laberinto. El pasaje conduce a una misteriosa cámara subterránea, que es una verdadera obra maestra del tallado en roca. Como si la piedra fuera una materia sencilla para sus manos, los alarifes incaicos la cortaron como quisieron, formando alacenas, escalones y un gran altar de sacrificios. La mesa ceremonial servía para embalsamar los cadáveres de los nobles y personajes importantes, pero también se han encontrado huellas de sacrificios humanos que se realizaban en secreto en las profundidades de Kenko. Los hombres que construyeron estos muros pensaban en un reino que no terminaría nunca. Creían firmemente que su pueblo era el escogido del cielo para gobernar el mundo entero. Por eso construyeron Sacsayhuaman, para honrar a sus dioses y dejar un testimonio imborrable de su paso sobre la tierra. Hacia el año 1450 de nuestra era, Pachacútec Inca Yupanqui, el noveno gobernante de los incas, ordenó iniciar la construcción de un imponente santuario con el que quería celebrar las victoriosas guerras de conquista de su hijo Tupac Yupanqui. Utilizando la mano de obra de miles de milpas, trabajadores especialmente traídos desde lejanas provincias, encargó a sus arquitectos construir un conjunto de recintos, baluartes y torreones en las suaves colinas situadas al norte del Cusco. Esas construcciones tenían también el objetivo de concluir el diseño de la ciudad. Sacsayhuaman sería la cabeza de esa extraña ciudad con forma de puma que
que era la capital del imperio. Los trabajadores iniciaron la obra en el tiempo de Pachacútec, pero el Inca no llegó a haber terminado el trabajo. Fue Túpac Yupanqui, el 10º emperador, el que concluyó este gigantesco templo, que años después sería confundido con una fortaleza. En el año 1535, cuando los conquistadores ya habían capturado el Cusco, Manco Inca, el Inca nombrado por los españoles, decidió rebelarse y levantó un gran ejército con el que logró sitiar la ciudad por varios meses. Después de sangrientas batallas, los indios se vieron forzados a retroceder y se atrincheraron en el santuario, logrando resistir por más de 20 días. Allí murió el valeroso guerrero Cahuide, que según los cronistas, fue el encargado de la defensa del último torreón. En el torreón más alto los indios tenían por capitán a un orejón tan valeroso que se le podría comparar con los romanos. Llevaba una daga en el brazo y una porra en la mano, con la que asestaba mortales golpes a los españoles y también a los indios que se querían rendir. Andaba como un león de un lado a otro, pero al final, viendo clara la perdición de todo, arrojó la porra a los cristianos y tomando pedazos de tierra, la mordía con tanta congoja que no se puede decir. Después se echó de lo alto de la fortaleza para que no triunfaran sobre él. Cronista Pedro Pizarro, 1536. Para los conquistadores que presenciaron esa batalla, Sacsayhuaman quedaría en el recuerdo como la fortaleza donde resistieron los indios, y así la describieron en sus crónicas. Solo los naturales sabrían para siempre que fue en el gran santuario el lugar donde terminó la rebelión de Manco Inca. Los pacientes trabajos de los historiadores y arqueólogos han permitido en las últimas décadas rescatar la verdadera función de Sacsayhuaman como un importantísimo santuario dedicado al culto del sol y otras divinidades andinas. En su época de mayor esplendor, el Cusco no tenía necesidad de una fortaleza para defenderse, y no era una costumbre de ellos construirlas. Los recintos de Sacsayhuaman, aparte de su función religiosa, eran utilizados como depósitos de alimentos, vestidos, almacenes de armas y también de huacas e ídolos, cuando el templo del sol en el Coricancha resultó demasiado pequeño para albergar los dioses de las provincias conquistadas. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la parte alta del conjunto dejaron al descubierto las bases de los torreones, de los que hablan las crónicas antiguas. Se cree que estos torreones tenían más de 15 metros de altura y servían de observatorios, desde donde se podía dominar todo el valle del Cusco. Sobre el cerro que está encima del Cusco, hay una fortaleza de tierra y de piedra con sus ventanas grandes que miran a la ciudad y una torre principal en el medio que tenía tantos recintos que una sola persona no la podría ver en todo un día.
cronista Pedro Sánchez de la Hoz. Desde la primera vez que lo vieron, los conquistadores quedaron pasmados ante las dimensiones y belleza de Sacsayhuaman. Les resultaba imposible creer que un pueblo ágrafo, sin conocimiento de la rueda ni del hierro, hubiera podido levantar estos poderosos muros, con rocas que sobrepasan las 100 toneladas, y asentadas unas sobre otras, sin ningún pegamento entre ellas. Al que las ha visto y mirado con atención, le hacen imaginar y aún creer que son hechas por vía de encantamiento y que las hicieron demonios y no hombres, porque la multitud de piedras tantas y tan grandes como las hay causa enorme admiración. Inca Garcilaso de la Vega, comentario real. Como la mayoría de las construcciones del imperio, la arquitectura de Sacsayhuaman se caracteriza por dos cosas. Es sólida y de líneas sencillas. La austera personalidad de los incas no permitía más adornos en sus edificios que el maravilloso pulido de las piedras. Aun cuando otros pueblos anteriores a ellos, como Chavín o Tiahuanaco, decoraron sus santuarios con esculturas y estelas, los incas prefirieron un estilo sobrio, pero resistente en su arquitectura. Este lugar, conocido como el Trono del Inca, situado frente a las murallas, es una muestra de la perfección a la que llegaron en el tallado de la piedra. Perfección que hace innecesario cualquier adorno. En conjunto, viene a ser, en cuanto a esculturas, la escultura que a mi juicio es la de más fino acabado, que les habría demandado para trabajar con escultura hecha en piedra diorita. Y la diorita es más dura que la andesita y la caliza, por lo tanto, aquí han tenido que hacer un trabajo muy fino. ¿Qué tipo de herramientas pudieron haber utilizado para lograr esta perfección en los cortes de la piedra? El Museo Inca de Cusco exhibe las plomadas, las barretillas, las barretas, inclusive unos cinceles de bronce de toda dimensión, y luego el frotamiento que remata todo el acabado de la superficie de estas esculturas. ¿Sería cierto que existía un puente secreto que unía a Sacsayhuaman con el templo del Coricancha? Dicen que era un inmenso pasaje que corría bajo la ciudad y que se construyó para permitir la huida de los incas en el caso de peligrar la capital. No ha podido ser comprobado, pero las formaciones rocosas, llamadas chincanas, que hay al norte de Sacsayhuaman, alientan esa leyenda. Listo, chicos, vamos a dejar hasta acá esta parte del documental, y en la siguiente clase, como les indiqué, estaremos dando continuidad al documental. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que se ha visto hasta este momento? Bueno, listo. Ahí pudieron observar, casi al finalizar de la parte que vimos hoy, cómo eran las estructuras, ¿sí? Cómo eran que construían. Si observaron, todas esas piedras
están sobrepuestas unas con otras. Ahí no utilizaron ningún cemento, ni ningún concreto, ni nada de eso, ¿sí? Entonces una de las preguntas, por lo menos que a mí más me cautiva de esta civilización es cómo lograron poner esas piedras tan pesadas ahí. ¿Listo? ¿Cómo logran poner algo que es tan enorme? Porque si se dieron cuenta hay piedras hasta de 100 toneladas. O sea, 100 toneladas, muchachos, es... Hagamos de cuenta que pues hay unos 40 buses, tal vez, 30 buses de peso, no sé, es decir, es muchísimo. ¿Listo? Es muchísimo. Un carro pesa aproximadamente 1 tonelada, por decir algo. Imagínese usted una piedra que pese lo que pesa 70 carros, por decir cualquier número. ¿Sí? ¿Cómo la levantan? ¿Cuánta gente? ¿Con qué tecnología? Si se dieron cuenta ahí, las herramientas que muestran pues son muy básicas. Son barras de hierro y prácticamente piedras para pulir las otras piedras. Entonces eso es algo bastante interesante. Listo, niños, ya saben, el lunes a más tardar el lunes entregan la actividad 7 y 8. Señor. Bueno, Sí, profe, sí, profe. Bueno, listo. Entonces, juiciosos, ya saben, por favor, los que no han chao. Los que no han escrito el nombre aquí en el chat, por favor, escribirlo. ¿Listo? chao, profe. Juiciosos, que tenga buen muchachos. día. Éxitos. Se cuidan en estas ferias. ¿Listo? Buen día. Chao, profe. Chao, Chao, juiciosos. profe.